que ninguno de sus escritos dejan nada, ningún dato acerca de esta supuesta aparición. Y algo muy importante, este último que mencioné, que es Fray Toribio de Motolina, él vivió en el Valle de México y escribe un libro llamado Indios de la Nueva España. Este radicó en el Valle de México de 1524, atención en esta fecha, de 1524 a 1569. Estamos hablando de 38 años donde supuestamente ocurre este milagro. Y él en su libro de Indios de la Nueva España en ningún momento menciona algo o algún relato de esta situación. Estamos hablando de que fueron cerca de 38 años y él no menciona absolutamente en ninguno de sus escritos, menciona acerca de esta aparición que, vuelvo a repetir, debió de ser esto un acontecimiento mundial, sin embargo no lo fue. Bueno, entonces, ¿quién es la persona que, como ya lo mencionó nuestro hermano Isaías, la promoción oficial de esta aparición la hace el sacerdote español llamado Miguel Sánchez? Él fue el creador del mito de la Virgen de la Guadalupana y de Juan Diego. O sea, él le dio fue el que encendió la mecha, hermano. ¿Y por cuál fue la situación que este hombre tuvo la necesidad de encender esa mecha? ¿Cuál fue lo que él le urgía tanto? Bueno, sencillamente porque se dieron cuenta los jerarcas católicos que en la Nueva Galicia, hoy conocida como el estado de Jalisco, allí estaba la Virgen de Zapopan. En ese tiempo, la Virgen de Zapopan, ellos se dieron cuenta que cada vez que ellos hacían alguna celebración a esta Virgen, generaban cuantiosas, grandes cantidades de dinero. Viendo ellos que en lo que viene siendo en el Valle de México, en México, ellos no tenían esas ganancias, fue la necesidad que este hombre llamado Miguel Sánchez, que vuelvo a repetir, él tuvo esa necesidad de poder hacerles creer a través de ese engaño a la gente acerca de esta aparición. Fue cuando empieza, porque también ellos quisieron tomar parte de las ganancias que ellos también estaban viendo que en aquel lugar estaban teniendo. Y es que muchos de lo que usted menciona, muchos sacerdotes de la Ciudad de México se movían a la ciudad de Jalisco, sí, precisamente por eso. Por el dinero. O sea, por esa, pues no era una la ganancia. Pues sino por las ganancias. Yo quisiera mencionar un punto para los radioescuchas que todavía, pues ellos dicen, pues lo que digan ellos, no, a mí no me importa. Que digan, yo sigo creyendo, para mí esto es válido, nomás que se pongan a analizar. De acuerdo a la escritura, cuando nos narra en Hechos 10, cuando un ángel de Dios, llega con Cornelio y empieza a narrar todo el capítulo 10, como en el Nicán Mopúa está narrando ahí cómo la Virgen de Guadalupe le está pidiendo a Juan Diego un templo, y ahí mismo dice con qué propósito quería que se le construyera este templo. Voy a leer un fragmento del Nicán Mopúa. Dice: mucho quiero, ardo en deseos de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito, para allí mostrárselo a ustedes, engrandecerlo, entregárselo a él que es todo mi amor, a él que es mi mirada compasiva, a él que es mi auxilio, a él que es mi salvación, porque en verdad yo me honro en ser madre compasiva de todos ustedes, tuya y de todas las gentes que aquí en esta tierra están en uno, y de los demás variados linajes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren confiando en mi intercesión. ¿Con qué objetivo está pidiendo la Virgen de Guadalupe que se le construya no a Dios, no a Jesucristo, sino a ella un templo? Y si vemos como base en la escritura, cuando el ángel de Dios se le aparece a Cornelio, el propósito de este ángel no fue pedirle una honra, una adoración al ángel, ni a otra persona,
sino dirigirlo a un servicio a Dios. De acuerdo a la Escritura, esta aparición no es de Dios, no tiene un propósito de que se le rinda adoración a Dios, sino buscando una honra a ella. Y vemos nosotros en la Escritura que ni los ángeles, ni aun los mismos siervos de Dios, los apóstoles, permitieron la adoración. Y aquí en el Nican Mapúa, pues está muy claro lo que ella estaba pretendiendo, algo que el mismo Dios lo prohíbe en Éxodo 23. Así es, mira, yo quisiera también mencionar otra cosa que es muy importante. Yo desde hace un momento que ustedes buscaran el relato completo del Nican Mapúa para que vieran la manera en que lo van relatando. Le echan mucha poesía, pero en realidad también hay incongruencias si lo vamos analizando pues poco a poco. Como no tenemos mucho tiempo y no podemos detenernos en cada parte porque el tiempo pues es rápido, yo quiero mencionar un dato que me parece muy interesante. Ya mencionamos que la fecha no coincide realmente con la conquista de México y que el tiempo es muy corto para que se haya evangelizado tan pronto hasta llegar a las orillas donde supuestamente vivía Juan Diego. Eso ya lo vimos. Pero lo que sí quiero yo mencionar es que según el relato, dice aquí claramente que él iba caminando ese día sábado 9 de diciembre de 1531 atravesando el cerro, que no tenía que pasar por ahí, lo repetimos, porque si él iba de Cuautitlán a Tlatelolco, el pasar por el cerro y luego subirlo y luego bajarlo lo desviaba completamente. Y si manejamos la distancia que hay entre las dos ciudades, es una distancia considerable grande para haberla recorrido caminando. Son aproximadamente 11 horas con 23 minutos de Cuautitlán a Tlatelolco. Y bueno, y estás considerando actualmente, pero si nos remontamos a las épocas, hacia aquellos años donde ahorita pues ya está poblado, ya hay carretera, ya hay lugar por donde te vayas, pero si vemos en aquellos años, pues no era realmente el tiempo que está hablando. Pero aún así, decimos, la distancia no coincide realmente como para que nos digan, no, pues que iba y venía 2 veces al día, pues no, como que pues, ¿cómo caminaría, verdad? Pero lo que yo me refiero es que iba en ese transcurso, pero cuando llega al momento dice que empieza a oír cosas como que empezó a entrar en un éxtasis Juan Diego, porque él dice que empieza a decirnos como mucha poesía, dice, al interrumpir su gorgojeo que correaba en el cerro de sobremanera suave, y dice que sobrepujaba y empieza a relatar muchas cosas como fantasías, y que las nopales eran de oro y que no sé qué, pero dice que al llegar a cierto lugar empieza a oír, dice, por ventura es lo que estoy escuchando, quizás solamente estoy soñando, acaso estoy dormido o me lo estoy imaginando, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso ese es el sitio que me hablaron los ancianos, nuestros antepasados, todos nuestros abuelos? ¿Acaso estoy en el cielo, en el paraíso, en la patria celestial? Eso es lo que se empezó a cuestionar Juan Diego según el relato. Y ya después dice que miró su vista hacia la cumbre del cerro, donde se le aparece la Virgen, que primeramente le habla y le dice, mi Juanito, mi Juan Dieguito. Y estamos hablando de que Juan Diego era un indio, no hablaba español, y sin embargo la Virgen le dice mi Juanito, y curiosamente Juan Diego entendió. Enseguida al momento se animó a ir a donde estaba ella y llegó a su llamado, pero lo curioso está en que la Virgen le pregunta, ¿a dónde vas? Y luego Juan Diego le dice, porque le pregunta, escucha bien, hijito mío, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó, mi señora, mi reina, mi muchachita, allá llegaré a tu casa de México, en Tlatelolco, voy en pos de las cosas de Dios, y que iba pues prácticamente a misa. Pero después, notemos eso que es muy importante, después de esta conversación, la Virgen se presenta con él. A ver, cuando él oye voces y le dicen, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? Él voltea e identifica a alguien y le contesta, mi señora.
y empieza a decir mi madre, y empieza, o sea, dando a entender que qué cosa, que él sabía con quién estaba hablando. O sea, no le fue una desconocida, porque si no hubiera hecho, bueno, ¿y tú quién eres? No, dijo, oh, mi señora, voy a tu casa en México, en Tlatelolco. Pero después, ella se le presenta a Juan Diego. Mira, yo soy María, yo soy fulana de tal. Entonces, es una de las cosas que debemos de entender. Si Juan Diego ya la conocía, o si ya le estaba preguntando a dónde vas, y ya le tenía una encomienda de parte de ella para el obispo, ¿por qué se le presenta después? Es como si yo estoy platicando con un amigo de hace muchos años y luego le digo, oye, mi nombre es fulano de tal. Oye, si yo ya lo conozco. O sea, no tendría caso esa presentación. Y sin embargo, ya después, aquí es donde lo que comentaba este ángel. La parte principal de la encomienda que le da a Juan Diego es que se le construyera un santuario. Y no para que se adorara a Dios ahí, sino para que la adoración y la honra fuera para ella. Porque en realidad, conforme a lo que nos platicaba nuestro hermano César, lo que él dice descarta entonces que esto sea producto de una aparición divina, como lo hacen creer a las personas. Y al ser una aparición divina, toda la gente se lo cree y por eso van continuamente a México a pedirle, a rezarle, a agradecerle o a sencillamente rendirle culto, porque creen que así pasó. Y seguimos viendo el relato, nos damos cuenta de que el indio que no hablaba español va con un obispo que no hablaba náhuatl. O sea, uno sin hablar español y uno sin hablar náhuatl, ¿cómo se entenderían? ¿Quién sabe? Pero bueno, va y le lleva el mensaje. No, pues sabes que me manda la señora del cielo que te diga que quiero un templo. Pero Juan de Zumárraga no le cree. Sencillamente no lo cree y lo regresa. Que le traiga una señal. Y es donde obviamente él se regresa y se vuelve a encontrar con la Virgen en la segunda aparición. Y sabes que no me creyó, me pide una señal. Entonces le dice, ven mañana y yo te voy a dar esa señal. Entonces se regresa otra vez Juan Diego y vuelve al otro día, pero es cuando se le enferma el tío. Entonces ese día no pudo ir a verla. Y entonces a lo que él iba a ir a buscar al según el relato, al padre para que le dieran los santos óleos a San Bernardino, que ya se le estaba muriendo. Pero curiosamente, al otro día dice que se le aparece otra vez la Virgen ahí en el cerro, y él tratándola de esquivar dice que le da por otro lado, en lugar de irse por donde siempre se iba, sí fue por otro lado, pero la Virgen fue más lista que él, le apareció por el otro lado. Y le dice, ¿a dónde vas? No, pues que voy a buscar a alguien para que le den los santos óleos a mi tío. No te dije lo que hicieras. Entonces ya, pues Juan Diego pues no le quedó otra más que ir, y le dijo, ve y sube por las rosas, que era la señal. Al cabo tu tío ya se curó, y supuestamente desde ese momento sí ya se había curado el tío, porque después se le apareció la Virgen a San Bernardino y le dijo que ya se había curado. Entonces ya va Juan Diego con las rosas, y es precisamente donde, en una época donde dicen ellos que no había rosas, que era imposible que hubiera, pero que sí hay, porque si no, no hubiera el desfile de las rosas en enero. O sea, si no hubiera flores en enero, pues no hubiera desfile como se hace aquí. Entonces sí hay flores en esa época, pero ellos dicen, no, era imposible que hubiera rosas en México en esa temporada. Entonces dicen que por eso es el milagro, que en un lugar tan seco que produjera rosas y en diciembre, pues bueno. Y ya es donde lleva y se las enseña a Juan de Zumárraga, según el relato. Y ya llega, y entonces pero las lleva en su tilma, que era la parte de la ropa que él usaba, que se la amarraban en el cuello y que le servía como tipo mandil, ¿verdad? Para echar cosas. Yo creo, César, que Juan de Zumárraga fue un desobediente, porque finalmente no hizo nada de lo que supuestamente el indio le dijo a él, porque claramente lo menciona Fray Juan de Torquemada, también que vive en el Valle de México, historiador también de la conquista, escribe sobre la construcción del templo del Tepeyac, pero en ningún momento habla, hermano, de una aparición milagrosa. Aquí entra el dato importante, o sea, Torquemada escribe acerca de la construcción de este templo, pero hasta el año 1600. Exactamente, estamos hablando de que lo que se escribe en el Nican Mopohua difiere demasiado de lo que era la realidad en ese tiempo. Para comenzar, en principio de cuentas,
ya lo dijimos en el primer intermedio, que el indígena iba a pedir algo que a los indígenas no se les expedía, los santos óleos. En segunda, iba con alguien que en ese tiempo, de acuerdo a lo que está documentado, no estaba en la Ciudad de México. 2, 3, como lo mencionaba aquí el compañero Juan, que está documentado también de que el famoso arzobispo, pues no era arzobispo, sino que fue hecho arzobispo tiempo después. ¿Es así, verdad? Así es, en 1532 fue cuando él fue hecho arzobispo. Entonces, para el 1531, como lo relatan, pues no era ni arzobispo y no estaba en México, sino estaba en España. Fue llamado por el rey y no regresó, según los documentos, hasta 1534. En todo este tiempo de la supuesta aparición, ni las luces de Juan de Zumárraga. O sea que el actor principal no estaba. Pues no estaba en escena. Exactamente. Entonces, ¿con quién habló Juan Diego? Ahora, otra de las cosas que aquí hay que mencionar y que mencionaba el compañero César, Bernal Díaz del Castillo es un actor principal aquí para desmentir esto, porque él era un cronista y nada más ni nada menos que el que conquistó a la Ciudad de México. Es decir, era el cronista de Hernán Cortés. Oficial. Y este cronista de Hernán Cortés, que estuvo en todas las acciones que pasaron en esos 10 años o posiblemente más, en sus escritos, en sus crónicas, no se encuentra la más mínima mención acerca de este acontecimiento, a más de los que ya mencionaron aquí los compañeros, pero él es importante porque era el cronista del que conquistó la Ciudad de México. Y si él, como cronista principal de Cortés, no hace mención en sus escritos de ello, pues entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando aquí, verdad? A más de como lo mencionaba yo, a más de un mito, pues es una mentira en donde, pues lamentablemente, hablando de nuestra cultura casi general, pues no nos tomamos el tiempo de pensar o de estudiar en lo que creemos, lo que nos han enseñado, y no solamente como historia, sino para convencernos precisamente de lo que nosotros estamos hablando. Ahora, lo que escribe el sacerdote Miguel Sánchez, después, un año después, lo traduce Lazo de la Vega, pero lo traduce de lo que supuestamente fue escrito en náhuatl, y en náhuatl, como lo mencionaba César, ni existía el nombre de Juan, ni existía el nombre de Diego, a más de que en náhuatl esas dos letras, la J y la D, están fuera de su léxico, en náhuatl. O sea, es imposible, aunque ellos nos dijeran que para ese entonces ya Juan Diego estaba bautizado y convertido, es imposible que ya haya sido incluso su nombre cambiado, aunque ya, o sea, un poquito más adelante, y se puede comprender de que todo es una fábula mal diseñada. Sí, ¿verdad? Y luego hay algo que yo me notaba muy importante, después cuando leyó aquí nuestro compañero el artículo, que es en la Basílica de Guadalupe, que según es el segundo más visitado después de la Basílica de San Pedro en Roma, que supuestamente ahí está la tilma original donde Juan Diego llevó y se apareció. Pero si vemos y lo pueden ver en el Google, ver las medidas de esa tilma, que supuestamente es la original, y que aún comprobado por científicos y por la NASA ahí en los años 70, estamos viendo que las medidas nos dan, Juan Diego tenía que hacer por lo mínimo 2 metros para llevar esa tilma. Mínimo 2.30, porque Sí. la pura tilma mide 1.90. 1.90, ajá. 1.90. Entonces, y le llevaba del cuello a las rodillas. Entonces imagínense, Juan Diego era un indio grande. Cuando Gigante. supuestamente los indios eran de 1.60 aproximadamente. Sí, lo que exactamente. dice Entonces, la historia. Pues una contradicción sobre otra, porque como dicen nuestros compañeros, aparte de fábulas, mentiras. Yo quisiera mencionar, de acuerdo a un historiador, Ángel Garibay, también profesor de náhuatl, él dio una opinión en el 1564, un comunicado acerca de este libro, el Nicarmo Púa, y dice él, este libro fue redactado en un taller donde los indios de la nobleza estudiaban, elaboraron
elaboraban en náhuatl obras de teatro, cantares religiosos, rezos, destinadas a la evangelización de sus paisanos pobres. Y él da a entender que el Nicanor Púa fue una obra dramática y no una reseña de hechos históricos. Bueno, pues ahí vamos a terminar por el día de hoy, ¿verdad? El día de mañana continuaremos hablando de este tema, que hay mucho que hablar todavía, muchas partes que no hemos mencionado, pero que pues el tiempo se nos va muy rápido. Pero ya el día de mañana también usted tendrá la oportunidad de hablarnos al teléfono que usted ya conoce, y lo esperamos mañana en la próxima emisión de este su programa Nosotros Conversamos. Que descanse, lo esperamos el día de mañana en este su programa Nosotros Conversamos. Que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.